¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Me habéis pedido en numerosas ocasiones si podía compartir acerca de los cuidados energéticos, todo aquello que tiene que ver con nuestro mundo energético, es decir, todas las protecciones, las limpiezas y sobre todo las prevenciones que podamos hacer para tener un cuerpo energético, para tener una vitalidad que nos ayude a vivir de una forma mucho más consciente. Evidentemente, sé que este es un tema que da para mucho, puede llegar a ser muy extenso y evidentemente también es muy personal, porque todo, como siempre os digo, tiene que pasar por el filtro de vuestra experiencia. Primero el conocimiento, conocer bien la materia y luego experimentarlo, porque si no, de poco sirve. Por tanto, lo que yo hoy os voy a compartir, que espero que resulte, como siempre, de sumo interés, es mi propia experiencia. Es verdad que es una temática que la he trabajado mucho, la sigo trabajando en mi cotidianidad, pero lo que puedo aportar es mi experiencia personal, lo que a mí me funciona. Eso no quiere decir que todos los elementos o los puntos que vamos a tocar puedan ser aptos o válidos para ti. Por tanto, te animo a que, como siempre, pase por el filtro de tu propia experiencia, que no se convierta en una creencia y más esta temática que tiene tanta relevancia y tanta importancia, sobre todo para subir nuestra vibración energética y, por ende, tendremos una mayor vitalidad física, emocional y mental y, por supuesto, también espiritual. Por tanto, vamos a compartir sobre esos cuidados energéticos que podemos llevar a cabo para vibrar de una forma sutil, para vibrar de una forma alta. El primer elemento que creo que ya todos sabéis y no me quiero extender demasiado es percibir claramente, y la ciencia ya en todas sus áreas y dimensiones ya lo avala, lo corrobora, es que todo es energía, absolutamente todo. Desde un objeto cualquiera que no tenga vida, desde una propia planta, nosotros mismos, un pensamiento, un animal, una roca, un terreno, cualquier cosa, todo al final forma parte de la energía. Por tanto, emitimos energía y recibimos energía. Ese es el juego de la energía. Somos nosotros en particular, los seres humanos, pues con nuestros cuerpos, como ahora veremos, pero emitimos una frecuencia vibracional y, por supuesto, también recibimos del exterior, del contacto con personas, del contacto con otras formas, recibimos también energía y eso es importante. Por tanto, somos, de alguna manera, antenas energéticas que pues irradian a una frecuencia determinada, distinta, cada una la suya, cada objeto tiene la suya, puede ser más densa y, por tanto, tendremos que ver que esa densidad pues también tendrá una repercusión y podemos vibrar de una forma más sutil, más acercada pues, a esos estados vibracionales más elevados, como el amor incondicional, la compasión, etcétera. Y, evidentemente, pues diariamente esa vibración va cambiando, no es algo fijo. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos son vivos, son orgánicos, están sujetos a, pues evidentemente, tener disfunciones. Un pensamiento nos puede desequilibrar nuestro cuerpo físico y nos puede afectar a nuestro ámbito mental y emocional. Y por ende, como todo está interrelacionado, nuestra vibración también está sujeta a todos esos movimientos. Lo que sí que os quiero dejar muy claro y muy presente es que si nosotros, los seres humanos, tú y yo, vibramos a una vibración alta, cualquier cuidado energético que podamos hacer, que siempre evidentemente ayudará, pero será suficiente. Es decir, con una vibración alta seremos menos susceptibles de poder recibir cualquier tipo de polución energética, que ahora veré y os detallaré, que nos pueda afectar. Por tanto, la clave siempre estará en intentar mantener esa vibración alta para que pase lo que pase, nosotros no tengamos ningún tipo de afectación. Evidentemente, y siempre digo, somos seres humanos de cuerpo físico, tenemos emociones, tenemos sentimientos y cada día pues vivimos experiencias y no podemos siempre estar arriba. Y hay momentos donde nuestra vibración baja y es ahí donde somos susceptibles de cargarnos de cierta polución y contaminación energética. Por eso os comparto en fin, estos contenidos para que tengamos herramientas para podernos, cuando detectemos que energéticamente estamos densos, estamos pesados,
que nos cambian ciertos rasgos a nivel mental y emocional, tengamos posibilidad de podernos limpiar energéticamente y también sepamos de qué manera podemos prevenir cualquier elemento que nos pueda distorsionar y desequilibrar a todos los niveles. Bien, como os decía, todo es energía, todo vibra a nivel energético y todo nos deja una huella energética. Esto es sumamente interesante, es decir, en el momento que yo, por ejemplo, toco con mis dedos un objeto, envío un pensamiento de algo o a alguien, todo eso deja un registro, deja una huella. No sé, pues, estáis en el lugar en el que estáis ahora físicamente, pues también acabáis de dejar una huella. Y esa huella puede durar muchísimos, muchísimos años en estar ahí. Es decir, todo deja al final una huella, un registro energético. Por tanto, tenemos que comprenderlo para luego saber muy bien de dónde viene esa polución energética. Como seres humanos os he dicho muchas veces que tenemos una doble naturaleza. Por un lado, nuestra personalidad, asociada a nuestro yo físico, energético, nuestro doble etérico, que aporta vitalidad al cuerpo físico y nos mantiene en vida a través del cordón de plata, nuestro cuerpo emocional o astral y nuestro cuerpo mental. Eso es la personalidad asociada y, por otro lado, la otra dimensión, la real, la verdadera, pero que necesita expresarse a través de la personalidad, es la individualidad, a través de nuestro yo superior. Pero evidentemente todos esos vehículos, todos esos cuerpos de consciencia, todos ellos son cuerpos energéticos, no lo olvidéis. Es decir, insisto, reciben y emiten vibración, reciben y emiten energía. Por tanto, los tenemos que ver como cuerpos energéticos. Evidentemente, el cuerpo físico lo vemos y lo tocamos porque tiene más densidad y es el cuerpo de mayor densidad de todos, pero es un cuerpo de energía también. Nuestro doble etérico, que es el más susceptible a cargarse energéticamente, evidentemente es un cuerpo energético por completo. Nuestro cuerpo emocional también es un cuerpo energético, es decir, es un cuerpo que cuando nos emocionamos, cuando sentimos, pues evidentemente registra energéticamente toda esa energía y capta también la energía del exterior. Por eso la ciencia nos habla de esas famosas neuronas espejo, empatizamos con los demás, es decir, ahí se mueve a nivel energético muchísimas cosas. Por tanto, no olvidéis que todos son cuerpos, pero son cuerpos energéticos. Tercer elemento que sí que quisiera compartir con vosotros, es decir, nos relacionamos siempre energéticamente los unos con los otros. Unas veces lo hacemos en contacto físico, podemos estar físicamente con una persona, con un objeto o con, en fin, con nuestros animales, con nuestros seres queridos, da igual, pero esa relación es física, es una energía, evidentemente, pero muchas veces nos relacionamos fuera de esa presencia física, es decir, por ejemplo, a través del teléfono, a través del celular. Pues eso también es una relación energética, no lo olvidemos. De hecho, lo habéis experimentado, el haber podido tener una conversación con alguien que no está físicamente, la conversación a lo mejor pues, sube de tono, vibracionalmente se densifica esa relación, ese intercambio, y después de acabar la llamada nos sentimos decaídos, nos sentimos cansados, nos sentimos incluso tristes, ¿verdad? Depende del tipo de conversación. Es decir, ahí ha habido también un impacto energético. ¿Por qué? Porque, como os decía antes, somos antenas energéticas y, por tanto, recibimos y captamos señales, estemos físicamente o no estemos. Bien, como os decía, nuestros cuerpos, todos nuestros cuerpos, nuestros vehículos de consciencia, el cuerpo físico, el doble etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, y evidentemente los cuerpos superiores, los cuerpos de consciencia, como el cuerpo causal, donde forma parte nuestra alma. ¿Qué pasa? Que de alguna manera con esos contactos, con esas relaciones, con esas frecuencias, lo que hacen es acumular lo que se dice polución energética. Es decir, cuando vibramos de alguna manera, pues no sutilmente, cuando de alguna manera nos baja la vibración, somos más susceptibles de recibir carga, de recibir contaminación y de recibir esa polución energética de la que os estoy hablando. ¿Qué es la polución energética? Y creo que esto lo tenéis que saber y lo tenéis que dominar. Pues son pequeñas huellas energéticas, registros, que dada su densidad, porque son densas, de alguna manera, pues nos pueden dañar.
nos pueden dañar a todos los niveles. Primero energéticamente, porque el daño empieza siempre, no lo olvidéis, a nivel energético y luego se traslada a nivel pues físico, mental y emocional, porque todo está interrelacionado. Pero el primer daño, el primer impacto, siempre pasa en los cuerpos sutiles, en los cuerpos energéticos. ¿Qué pasa con esa polución energética? ¿Qué peculiaridad tiene? Pues que nos hace bajar considerablemente, depende del tipo de polución que sea, evidentemente, la vibración personal. Y eso, pues al bajar la vibración personal, somos más susceptibles pues, a que el cuerpo pueda enfermar, a que nuestro doble etérico baje de vitalidad, a que nuestro cuerpo mental y emocional de alguna manera se descoloque, ¿no? Luego entraremos con más detalle. ¿Qué tipos de contaminación o polución, como a mí me gusta referirme, energética podemos tener? Aquí hay una gama extensísima, que evidentemente no la voy a detallar toda, pero sí que quiero daros algunas pinceladas, porque estamos sujetos a esa polución, insisto, en mayor o en menor medida. Si vibramos alto no va a haber problema, porque tendremos ese escudo vibracional, ¿verdad? Natural, propio de nuestro ser. Pero cuando no vibramos altos somos susceptibles de captar. Contaminación electromagnética, no os voy a decir, estamos plagados ya de cada vez más de esas famosas antenas, de esos Wi-Fi, de esas contaminaciones lumínicas también, contaminación incluso acústica cada vez más, todo eso es polución, sin lugar a dudas. También tenemos contaminación telúrica. Muchas de las poluciones energéticas que sufren las personas tiene que ver porque quizás en su hogar están durmiendo encima de una veta de agua, a lo mejor a través de un cruce telúrico, a través de una línea de Harman, en fin, hay muchísimas formas geopáticas que evidentemente si no somos conscientes, si no las percibimos o no somos capaces de testarlas energéticamente, nos pueden estar dañando. Eso pasa en el hogar, evidentemente. Se me ha olvidado deciros que yo hoy voy a compartir sobre los cuidados energéticos personales, pero evidentemente podemos tener cuidados energéticos en nuestro propio hogar, en fin, en numerosas cosas. Es decir, esto nos afecta a título personal, pero también lo podemos hacer, pues, la limpieza, pues, con todo, absolutamente todo, porque, como os decía, todo tiene un registro. Por tanto, esa contaminación telúrica nos puede afectar. Es decir, como os decía, si no estamos descansando bien, si nos duele la cabeza, si el tipo de sueños, la calidad del sueño es de una frecuencia determinada, nos induce a pensar que ahí tenemos mucha contaminación. ¿Qué tipo de contaminación también nos podemos encontrar? Hay memorias del terreno, es decir, muchas veces observamos que hay personas pues, que tienen mucha carga energética, mucha contaminación y polución, porque tienen registros de memorias en el terreno, es decir, en ese terreno, en ese lugar en el donde están viviendo, antiguamente, pues quizás allí hubo un cementerio, pasa en numerosas ocasiones, o en algún hospital de guerra, o nunca sabemos. Bien, allí hay registros energéticos, allí hay huellas y, por tanto, eso afecta. De la misma manera que afectan las memorias del hogar, es decir, cada hogar tiene una memoria. A veces pensamos que el hogar, pues si fuimos nosotros que compramos o alquilamos a otras personas, bien, ahí todavía hay un registro energético de esas memorias de esas personas. Si fuimos nosotros los que llegamos allí por primera vez, quizás en esa casa donde estés viviendo hay memorias de las personas que construyeron, que, en fin, decoraron el hogar. En fin, todo al final es una impregnación energética que está presente y que puede afectar también a nivel personal, con lo cual esas memorias son interesantes. Luego entramos en un elenco, yo le llamo las contaminaciones etéricas. Aquí sí que hay un espectro muy grande, ¿sí? Tampoco las voy a detallar todas, pero que son muy importantes, yo os diría que son las que más relevancia tienen y las que más energía nos roban, las que más nos dañan a nivel de polución. Por un lado tenemos esas almas desencarnadas que evidentemente todavía no han transitado, están todavía en un estado de shock, en un estado de no aceptación y evidentemente lo que hacen en sus cuerpos, ¿no? Pues tratan de buscar la luz y de chupar energía, ¿no?
Bien, todo eso existe, es real y esos desencarnados se pueden adherir a nuestros cuerpos etéricos, sobre todo en nuestro cuerpo astral y también en el doble etérico los podemos encontrar. Tenemos implantes energéticos, los famosos males de ojo, los parásitos astrales, las larvas y, por supuesto, los ataques espirituales, los ataques energéticos son de la orden del día. Es decir, una persona que en un momento dado puede emitir un pensamiento negativo hacia nosotros, un juicio, una crítica. Es decir, cualquier movimiento energético de vibración densa, insisto, que pueda evocarse hacia nuestra persona, pues eso es una huella energética que nosotros estamos recibiendo. Y como os decía, si en ese momento vital de nuestra vida nos coge en una forma pues baja o media, pues seremos susceptibles de captar esa contaminación energética. Por tanto, como os decía, toda esa polución que nos afecta primero en los cuerpos energéticos, luego se traslada a nuestro cuerpo físico. Y lo curioso de todo esto es que entramos en bucle. Es decir, cuando estamos afectados por contaminación y polución energética, entramos en un bucle muy curioso. Y yo lo he observado muchas veces, por supuesto, en mí y en las personas. Es decir, entramos en ese deterioro energético, el deterioro energético pasa al cuerpo físico, nos encontramos mal, baja nuestra vitalidad energética, baja nuestra fuerza, nuestra energía, afecta nuestro ámbito emocional, es decir, entramos ya en una vorágine de emociones densas, de tristeza, puede ser a veces la rabia, la melancolía, etcétera, y los pensamientos, como todo está, os decía, interrelacionado, nuestros pensamientos empiezan a ser cada vez más negativos, nuestros pensamientos empiezan a ser más dañinos, no sabemos por qué, pero son excesivos, son, en fin, no los podemos controlar, pero sobre todo tienen un tono, como os decía, muy negativo, muy del tipo de pesimista, en fin, que vemos que no podemos salir del bucle, ¿no? Me siento mal, me encuentro mal, me pesa el cuerpo, siento de una determinada manera, pienso de una determinada manera, pensamientos incluso muy limitantes, pensamientos dañinos incluso podemos observar hacia nosotros mismos, también de infravaloración. Bien, todo eso tiene que ver con pequeñas señales de que lo que tenemos ahí es un exceso de polución energética. ¿Cuáles pueden ser los síntomas? Antes de entrar ya a cuáles, en fin, mis recomendaciones para poder cuidar todo esto. Los síntomas son claros, es decir, ahí hay una falta de vitalidad. En muchos casos notamos que la energía cada vez nos cuesta más hacer las cosas, hay cierta apatía, incluso desgana. Nos podemos encontrar mal internamente, a veces no sabemos las causas, ¿no? Hay algo que no nos, como si nos impidiera, un freno que nos impide seguir hacia adelante, ¿verdad? Nuestro ámbito emocional, como os decía, se densifica, empezamos a quejarnos, empezamos a verlo todo oscuro, todo negativo, e incluso observamos en ataques energéticos más fuertes, incluso en males de ojo que también están presentes y en contaminación potente, podemos observar que es instantáneo. Es decir, cuando llega, por ejemplo, un proceso vírico, un proceso natural, como puede ser un pequeño resfriado o una gripe o todo esto, vemos que el cuerpo se va preparando. Ya observamos los síntomas, pero son evidentemente paulatinos, no son de golpe. El ataque energético es muy fácil identificarlo cuando llega porque es sentirte bien, estamos haciendo actividad, nos sentimos cómodos y de repente, casi sin darnos cuenta, empezamos a encontrarnos muy mal. Pensamos que algo hemos comido, pero ya nos damos cuenta que no tiene que ver con el alimento, no es una sensación que puede haber a veces de pues, que me duele el estómago. Aquí incluso entras en una angustia, ganas de devolver, aparece por la noche el insomnio, falta de descanso. Es decir, se unen muchos elementos que nos hacen pensar que evidentemente el encontrarnos mal de golpe no es normal. Sucede muchas veces cuando entramos no sé si os ha pasado, en espacios grandes donde hay mucha multitud, en hospitales, en los metros, en los trenes, centros comerciales donde hay mucha interacción energética y ahí evidentemente estamos muy expuestos a todos los niveles. Y puede ser que de repente notemos una sensación donde de alguna manera la polución energética se hace muy visible. Bien, familia, llegados a este punto, ¿qué es lo que podemos hacer?
Es decir, sabemos que existe la polución energética, sabemos que nos daña y nos castiga con nuestra vibración energética y, por tanto, afecta a todos nuestros cuerpos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que yo os puedo recomendar? Como os decía, a nivel personal, es mi recomendación personal, que no tiene que ser lo mejor ni tiene que ser lo que tengas que hacer, sino que trates de llevarlo al filtro de tu propia experiencia. Lo que podemos hacer es muy claro, es decir, aprender a limpiarnos energéticamente para así ir cogiendo hábitos energéticos para poder cada vez más prevenir de toda esa polución, es decir, si yo soy capaz de limpiarme con asiduidad, con frecuencia energéticamente y ver que mi campo energético está limpio, tendré más facilidad para ir subiendo cada vez más mi vibración y así seré menos susceptible al ataque. Lo primero que os tengo que recomendar, y aquí sí que para mí es el trabajo estrella de todo esto, es que podáis iniciaros en el trabajo de la radiestesia terapéutica. Es decir, que podéis tener mucho contacto con lo que es el trabajo del péndulo. En mi caso, lo que puedo recomendaros es el péndulo egipcio. Hay muchos más péndulos. Un péndulo egipcio de madera, que es menos sensible a captar polución energética y que podáis con el péndulo, pues evidentemente tiene una forma de coger el péndulo con la muñeca, el cuello de cisne, ¿no? Para que el péndulo pueda moverse con libertad, saber cuál es el sí personal vuestro, el no, y testar. Es decir, para manejarse a nivel energético tenemos que testarnos. Podemos preguntar si tenemos polución energética, podemos preguntarle al péndulo qué porcentaje de polución energética tengo del 0 al 100%, incluso con una plantilla casera. Yo puedo hacer una plantilla en un folio y poner pues un desencarnado, polución del hogar, ataque espiritual, ataque energético, todo el tipo de polución de gama, de polución energética, contaminación electromagnética, para que el péndulo, preguntándole al péndulo cuál es el tipo de polución energética que tengo. Bien, todo eso con un péndulo lo podemos hacer y funciona 100%. De hecho, era la herramienta estrella de todas las tradiciones antiguas, pasando por los sumerios, los egipcios eran unos astros del manejo de la radiestesia, los egipcios, como os decía, los griegos, es decir, todas las tradiciones serias siempre han trabajado la energía con la radiestesia, con el péndulo, no solo, como os decía, para detectar si tenemos polución, sino también para eliminar la polución energética e incluso con el péndulo podemos amplificar nuestra energía, es decir, subir nuestra energía vital. O sea que es algo real y es maravilloso. Seguramente más adelante os compartiré un vídeo sencillo de lo que puede ser el manejo de lo que es la radiestesia terapéutica, la radiestesia a través del péndulo. Pero para mí es el primer elemento, tener contacto con el péndulo para poder identificar todo esto que tiene que ver con nuestra salud, no solo la salud física, sino nuestra salud también emocional, mental y energética. Identificarlo, reconocerlo, eliminarlo, evidentemente, y potenciar nuestra energía. Esto se puede hacer y funciona 100%. Segunda recomendación que os puedo hacer para esos cuidados energéticos y limpieza, usar el mar. Yo sé que muchos de nosotros tenemos esa posibilidad de podernos ir a bañar al océano, al mar, donde sea, pero hay otras personas que no tienen esa posibilidad, ¿no? Evidentemente, si puedo ir al mar durante todo el año, aunque el agua esté fría, funciona muy bien. La crioterapia, sabéis que este es otro tema, pero nos ayuda a desinflamar, a trabajar la mente. Es una maravilla, pero si yo no tengo esa posibilidad de estar en contacto con el mar, porque el mar lo que nos hace es nos limpia energéticamente, es impresionante lo que nos ayuda el mar, es ducharnos o hacer de vez en cuando, una vez a la semana o 2 veces, una bañera. Nos ponemos agua templada, si puede ser, y ponemos entre 2 y 3 kilos de cloruro sódico, es decir, de la sal que habitualmente usamos para comer. Esa sal es importante que no tenga ni yodo, ni tenga flúor, ni tenga ningún elemento químico
porque lo podemos encontrar en los supermercados, la sal yodada con yodo, con flúor, todo esto, evitar la sal tradicional, porque sabéis que todos estos elementos dañan muchísimo nuestro cuerpo físico. Con lo cual, importante, esa sal, nos hacemos una buena ducha sin agua primero, todas las partes energéticas, nos ponemos la sal por todas las zonas del cuerpo y luego dejamos que la sal, evidentemente, esté durante un rato en nuestro cuerpo y luego la podemos sacar. Eso nos ayuda a desdensificar la polución y a poder drenar energéticamente toda esa densidad. Tercer elemento que os quiero compartir y funciona muy bien, el descalzarse, el practicar el earthing, es decir, los pies descalzos, que toquen la tierra. Cuanta más descarga podamos hacer desde la tierra, en contacto con las zonas telúricas, nos podremos limpiar mejor energéticamente. Y, por supuesto, si podemos estar descalzos y abrazar, como siempre os digo, un buen árbol, los árboles que más potencia energética por su cantidad de prana rosáceo son el pino, el tilo y el eucalipto. Es decir, si yo ya me noto densidad, cabeza que me duele, sé que es energético porque lo percibo, me descalzo, me puedo ir a abrazar un árbol el tiempo que necesite y veréis como poco a poco todo ese movimiento de alguna manera va desapareciendo. Por lo cual es importante. Siguiente elemento que os quiero compartir y que funciona muy bien, el protegerse a través de los decretos. Es decir, los decretos hay que saber decretar. Tenéis en el canal, recientemente pusimos un vídeo de la forma en la que podemos decretar, porque si no decretamos bien, no tiene ningún efecto a nivel energético. Es decir, podemos verbalizar, pero podemos, a la vez que verbalizamos en afirmativo, lo estamos contradiciendo y no tiene ningún tipo de resultado y visible. Por tanto, os diría que los decretos es un buen elemento para podernos proteger. El yo soy siempre es y será pues uno de los que más vibración tiene y evidentemente en esos decretos que podemos verbalizar, yo soy amor, yo soy luz, yo puedo utilizar la visualización. La visualización es uno de los grandes recursos que podemos hacer. Si nos notamos muy pesados y muy cansados, podemos usar las llamas, es decir, las famosas 7 llamas. Cada llama sabéis que tiene un color determinado. Lo he hablado también en el canal con esa famosa llamatrina. Tenemos la llama violeta, por ejemplo, para transmutar estados pues, que vemos densos, que estamos de alguna manera pues que no nos encontramos bien energéticamente. Podemos visualizar cómo desde arriba baja una llama violeta por todos y cada uno de los canales energéticos y nos va limpiando de toda esa densidad. Y evidentemente la llama azul. La llama azul es una llama que nos permite protegernos. Es una llama que nos permite hacer de escudo. Pues yo puedo entrar en silencio, puedo cerrar los ojos y puedo hacer, pues, envolverme en una llama de color azul, ¿verdad? A la vez que pues yo puedo ir decretando, yo soy amor, yo soy plenitud y, en fin, cualquier elemento que percibas interiormente que te pueda ayudar desde esa frecuencia del yo soy. Tenemos también, y os recomiendo, el uso de minerales. Es decir, los minerales, lo primero que tenéis que saber que cada mineral tiene una frecuencia, tiene una propiedad y el mineral, cualquiera que sea, primero hay que programarlo. Programarlo quiere decir ponerle la intención al mineral, es decir, el mineral va a cumplir con unas funciones que nosotros podamos pedir más allá de sus particularidades como mineral y por su resonancia, pero los minerales nos pueden ayudar a limpiarnos energéticamente y a prevenir energéticamente. Una de mis favoritas que siempre os va a ayudar y la podéis colocar en el hogar en diferentes zonas es la sungi, la sungita. La sungita es un mineral que está sumamente estudiado, sumamente indagado y es uno de los preferidos a nivel energético porque tiene la capacidad de eliminar y de proteger los espacios de radiaciones, de poluciones electromagnéticas, etc. También el cuarzo blanco, por ejemplo, nos puede ayudar. En fin, hay minerales que tienen esa particularidad y que os pueden ayudar y mucho a limpiaros y a prevenir energéticamente. Otro elemento que os quería compartir antes de dormir. Fijaros,
durante el día nuestros cuerpos, sobre todo el cuerpo físico, es el cuerpo que más vitalidad tiene. Pero antes de dormir, para mí es el momento estrella donde todos tendríamos que hacer una limpieza energética. De hecho, yo personalmente siempre lo hago por la noche, hago testaje, a ver cómo estoy energéticamente, hago limpieza si corresponde y cuando ya estamos en la cama dispuestos a dormir, ahí tenemos que programar el subconsciente. Es decir, tenemos que decretarle al subconsciente, pues yo decreto a mi subconsciente que voy a tener un sueño plácido, que voy a tener un sueño consciente, que voy a recuperar toda mi vitalidad perdida durante la noche. Es decir, decretar de la forma que sintáis, pero decretarle al subconsciente. ¿Por qué? Porque durante la noche los cuerpos energéticos son cuanto más energía tienen y es evidentemente normal y es que es entendible. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico es cual pierde energía durante la noche cuando estamos durmiendo y los cuerpos energéticos es cuanta más potencia tienen precisamente para hacer el desdoblamiento. Precisamente la consciencia a nivel nocturno, que es cuando más se puede liberar de nuestro cuerpo físico, necesita de esos vehículos sutiles para poder experimentarse, ¿verdad? Bien, somos más susceptibles durante la noche de captar polución energética, aunque no lo creamos. De hecho, muchas personas se levantan al día siguiente no encontrándose bien, con ciertos dolores, cansados, apatías, etcétera, y tiene que ver con ese intercambio energético. Es decir, cuando entramos en el astral a nivel nocturno, el astral depende de la vibración con la que tengamos. Si no estamos limpios energéticamente y entramos en espacios donde puede haber densidad, todavía captamos más energía densa y nos levantamos con una sensación de, en fin, dolores, apatía, en fin, no nos sentimos bien. Y eso tiene que ver porque en el intercambio nocturno no estamos haciendo un buen trabajo energético. Por tanto, limpiarnos bien y decretar bien al subconsciente, vamos a descansar bien, nuestro cuerpo físico se va a recuperar en el sueño y nuestra consciencia va a poder liberarse de una forma armónica. Lo que tú sientas en ese momento, pero que te ayude a descansar mejor. ¿Qué más? Y ya finalmente vamos a ir dando por finalizado el compartir de hoy. El tema de las meditaciones, el tema de las meditaciones y los mantras. Yo no es que esté en contra de todo esto, pero sí que he podido observar con el paso de los años que dentro de esta gama de meditaciones que hay, cada vez aparecen más formas de cantar mantras, etcétera. Muchas veces cuando entramos en meditación, la meditación no tiene que tener ningún objetivo, porque sí, simplemente sentarte a meditar y observar lo que acontece. Eso es meditar, observar todo lo que pasa por tu mente. Cuando ya estamos meditando, proyectando ciertas cosas, visualizando, esto es otra forma de hacer. No digo que esté bien o que esté mal, pero muchas veces por ignorancia, por desconocimiento, lo que estamos haciendo es abriendo portales sin darnos cuenta, abriendo portales energéticos, captando a nivel energético otras frecuencias. Y esa forma de captar energéticamente nos hace que nos carguemos a nivel de polución. De hecho, muchas personas me lo han comentado. Es que a veces medito o es que a veces hago mantras y en vez de sentirme mejor, me siento peor. Efectivamente, tiene que ver con eso, porque cuando entramos en meditación, si queremos hacer demasiados inventos o demasiadas, en fin, adivinanzas con el tema energético y visualizando no sé qué y haciendo no sé qué mantra que me han dicho, que atrae no sé qué, mientras yo hago no sé cuántos, sin darnos cuenta, estamos abriendo a nivel energético un espectro que tiene más facilidad de que otras frecuencias en el estado en el que estamos en ese momento puedan llegar a nosotros y evidentemente captar esa polución sin darnos cuenta. Por lo cual es interesante el tema de la meditación y cuidado con el uso de los mantras si no sabemos con ciencia cierta que es un mantra de una vibración muy, muy determinada. Muchas de las cosas, y lo tengo que decir, y lo digo honestamente y con mucha humildad, muchas de las cosas que aparecen en Internet son la apertura de polución energética, de mucha contaminación energética. El tipo de música, la vibración de esos mantras son más dañinas que positivas. Y cómo no, os quería compartir que un hogar limpio siempre nos ayudará. Un hogar limpio siempre nos ayudará. Un hogar limpio energéticamente. Pues siempre a la medida que puedas, fregar el piso, el suelo,
pues con agua, con sal y si puede ser con un poquito de vinagre para ir desinfectando. De vez en cuando también las paredes. Podéis, en fin, utilizar pues los inciensos, usar las piedras, como os decía, todo eso va a ser más factible de que de alguna manera no tengamos polución. Tenéis el uso de la respiración, trabajar con la respiración diariamente para que poco a poco también podamos ir soltando. Y lo que os decía, aquí la clave está en vibrar cada día lo más alto posible. Si yo entro en mi día a día con mucha queja, con mucha crítica, con mucho juicio hacia la vida, hacia los demás, lo que estoy haciendo sin darme cuenta es cargarme de polución energética. Es decir, no solo me daño a mí cuando estoy juzgando a otro o criticando a otro, me estoy juzgando a mí, aunque yo crea que lo estoy haciendo al otro, sino que también estoy abriendo la vía, la puerta para que otras formas energéticas se acerquen a mí. Con lo cual, cuida muy bien tus palabras, cuida mucho tus pensamientos y cómo te sientes, porque de alguna manera puede ser la puerta de esa polución y que evidentemente puedas entrar en ese círculo que hemos estado hablando. Hasta aquí este vídeo, espero que haya sido interesante, espero que tus cuidados energéticos pasen a ser pues como los cuidados que tienes habitualmente con tu cuerpo físico, con tu alimentación, pero el cuidado energético tiene que ser algo prioritario. Si tenemos una salud energética fuerte, si la controlamos, si la podemos prevenir, la podemos detectar, incluso si aparece polución, la podemos limpiar y potenciar, podremos tener una salud física, evidentemente, muy alta, una salud emocional y mental y, por supuesto, una salud espiritual adecuada. Lo dicho, espero que sea de utilidad. Os mando un fuerte y cariñoso abrazo. Muchísimas gracias de corazón.